Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Data Universitaria, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario y las universidades. Damos continuidad a este ciclo de entrevistas con representantes, referentes del mundo universitario y de las universidades, en este caso con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá, donde pudimos hablar de diferentes temas, hicimos un recorrido por diferentes temas que están en agenda, y principalmente sobre esta posibilidad que tienen ahora las universidades de avanzar hacia la presencialidad plena, algo que estamos esperando desde que comenzó la pandemia del COVID-19, y cómo lo están haciendo en la Universidad de los Comechingones, donde ya están comenzando con algunas actividades presenciales de carácter académico, ¿no? Y también administrativo. También lo que tiene que ver con el posicionamiento regional de la universidad, el crecimiento como institución, nos cuenta algunos detalles de la firma de la obra del primer edificio propio de la universidad, que se va a dar en el marco del Plan de Infraestructura Universitaria. También hablamos de las carreras de la universidad, carreras que tienen una temática de las ciencias ambientales, del cuidado del ambiente, y también qué rol puede cumplir el sistema universitario y esta universidad en el cambio climático y, como decía, el cuidado del ambiente. También las políticas de género, la política institucional de género y de igualdad que lleva adelante la rectora y la Universidad de los Comechingones en sí. Y también cuáles son aquellos aprendizajes institucionales que nos deja o que nos puede dejar la pandemia, luego de lo que será la pospandemia, por supuesto marcada por la llegada de la virtualidad y el fortalecimiento de la virtualidad, pero cuáles son otros aprendizajes que ahí nos deja un mensaje muy, muy interesante. Así que le compartimos esta entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá. Hace una semana atrás, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó el avance hacia la presencialidad plena en la universidad, quitando esto que hasta el momento impedía esto, que era el distanciamiento dentro de las aulas. Por lo cual, todas las casas de altos estudios comienzan a encarar este retorno hacia la presencialidad plena. En Merlo ya lo están haciendo, tengo entendido. ¿Cómo está haciendo esta tarea de recuperar esa habitualidad que teníamos antes de la pandemia en esta especie de nueva normalidad, ¿no? Sí, exactamente. La verdad bueno, en primer lugar como con energías renovadas en algún punto, porque había mucha también expectativa y ansiedad por poder volver a las aulas. Lo estamos haciendo, estamos habilitando, ¿no? La presencialidad plena, pero nosotros sí en este caso tenemos una cuestión que trabajar mucho, que es este contrato académico del que se habló entre el Cine Group y el Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos muchos estudiantes que se volvieron a sus lugares de origen con la pandemia. Entonces, plantearles casi a fin de cuatrimestre que vengan a presencialidad plena todos los días implicaría que ellos tengan que alquilar un lugar para vivir, etc. Entonces, lo que estamos mayormente respetando son clases en modalidad híbrida. Quienes están en Merlo tienen clase presencial y esa misma clase se hace virtual al mismo tiempo para quienes no están. Sí, lo que nos sirvió mucho es para activar salidas a campo, laboratorios, que también no sucede lo mismo, ¿no? Porque hay chicos que no están, pero con todo lo que se puede se está avanzando en presencialidad plena al máximo. Por supuesto que, bueno, aspiramos que para 2022, en caso de que el contexto sanitario lo permita, ya sí estar en esta nueva normalidad de este mundo post-pandemia. Ojalá que sí. Recién mencionaba esto de las aulas híbridas, y el nuevo titular de la SPU, el rector en uso de licencia de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa, dijo hace algunos días atrás que el futuro de la educación superior en Argentina será con un sistema mixto. En este sentido, preguntarle, ¿es la virtualidad
que hasta el momento era de emergencia, un aspecto positivo que podemos rescatar de esto que provocó la pandemia, y ve posible que su universidad pueda ir hacia este sistema mixto en lo que será la pospandemia, como recién decía en algún momento. Sí, totalmente. La verdad que nosotros desde el año pasado, casi desde el principio, diría, de la pandemia, cuando nos tuvimos que replantear, había un trabajo muy fuerte en el CIN. Oscar Alpa, el nuevo secretario de Políticas Universitarias, él era presidente de la Comisión de Asuntos Académicos y coordinó mucho el trabajo de todos los secretarios y secretarias académicos en ese sentido, y pudimos ver y observar, y creo que se va constatando que la virtualidad es una herramienta que nos sirve muchísimo, tiene muchísimas cuestiones positivas. Por supuesto que es esta virtualidad de emergencia, como decíamos, porque especialmente el cuerpo docente se tiene que preparar, no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Así que va a haber todo un periodo de transición hacia una virtualización, creo que más fuerte, que vino para quedarse, y desde mi punto de vista es muy positivo. Otra cuestión importante es que desde el año pasado, desde mitad del año pasado, la Secretaría de Políticas Universitarias lanzó el plan de virtualización de la educación superior, que fueron fondos que nos remitieron a todas las universidades nacionales, y que la mayoría, bueno, si no todas, creo, aprovechamos en inversiones para equipar nuestras aulas y poder ir a esa modalidad híbrida. Así que es un conjunto muy grande de acciones que hay que realizar, porque hay que tener conectividad, y eso tampoco depende, por ahí nos excede. Nosotros tenemos muy buena conectividad, pero a veces no es tan estable. Hay algunas, bueno, como sucede en toda Argentina, nosotros tenemos que comprar servidores, que no estaba todavía en nuestras necesidades. Teníamos un apoyo, pero no está, bueno, toda una cuestión de inversiones que tuvimos que salir a hacer la mayoría, y que en eso estamos para preparar, para sí, tener nuestra universidad equipada y preparada para más virtualidad. Hablando con otras autoridades universitarias sobre este mismo tema, nos decían que la virtualidad posibilitó llegar a jóvenes que antes no tenían formas de ir a la universidad, trajo mayor inclusión, podríamos decir, más permanencia también en aquellos que venían cursando una carrera universitaria, y hasta mejoró la tasa de graduación en algunas universidades. Puntos importantes, creo yo, para pensar la virtualidad como una herramienta clave en el futuro de la Universidad Argentina, ¿no? Totalmente, sobre todo porque la mayoría de las y los estudiantes de universidades nacionales trabajan y estudian. Entonces esto les permitió, fuera de sus horarios laborales, que a veces las cursadas son en horarios laborales, les permitió poder ponerse al día, y eso fue muy, muy importante. Así que la verdad que, y para nuestra universidad en particular también, porque nosotros tenemos carreras muy específicas que muchas veces hay mucha gente interesada en estudiarla, pero tal vez le cuesta radicarse en la Villa de Merlo, así que para nosotros también es una oportunidad inmensa, y sí, creo que ya estamos, que esto es el siglo XXI, el siglo del conocimiento, y lo que habrá que trabajar muy fuerte es en estas cuestiones de conectividad y de acceso a equipamiento para que no haya nuevos excluidos, ¿no? Excluidos digitales. Eso es una política pública que hay que fortalecer. Ujú. La Universidad Nacional de los Comechingones es una institución joven, en constante crecimiento. Hace pocos meses atrás tuvieron sus primeros graduados, también comenzaron el curso de ingreso a las carreras de ingeniería que tanto estaban esperando, y también un hecho no menor fue la firma del contrato para la construcción de su primer edificio propio, ¿no? ¿Qué nos puede Es, contar? sí, sí, la verdad que bueno, primero eso, tuvimos en agosto nuestros primeros egresados, 2 técnicos universitarios, y para nosotros fue un gran logro, porque fue en el marco de la pandemia. Ellos se atrasaron un poquito, por supuesto, en su cursada, y finalmente ese logro, bueno, es como también para nosotros a 5 años, es como ir cerrando un ciclo, poder autoevaluarnos y proyectarnos. En paralelo estamos abriendo el ingreso a las ingenierías para el año que viene, entonces como que bueno, vamos viendo, después de tanto esfuerzo, porque es un trabajo enorme, abrir una universidad nueva, estos logros nos motivan mucho. Y por último, digamos, creo que en eso coronó este segundo semestre el contrato de obra, que también nosotros comentábamos el día que firmamos el contrato. Nosotros ese proyecto de infraestructura lo hicimos en contexto de aislamiento, estábamos todos, todo el equipo trabajando cada uno en su casa, y la verdad que se pudo hacer un trabajo enorme.
y logramos ingresar a este programa de infraestructura que se lanzó en julio del año pasado, que cambió un poco las condiciones para beneficio de las universidades, porque en este caso el Estado Nacional aporta una parte del dinero, una parte financiada por la CAF y otra parte lo aporta el Estado Nacional, y eso nos permitió a nosotros ingresar, porque si no, anteriormente lo teníamos que financiar nosotros y no teníamos recursos para esa infraestructura, así que siendo una universidad nueva es fundamental tener nuestro primer edificio. Así que nuestro primer edificio contará con aulas, es un edificio de 2.000 metros cuadrados y bueno, nos hace muy felices, y sobre todo también esto de llenar de entusiasmo en un contexto tan complejo que vivimos con la pandemia a toda la comunidad universitaria, ¿no? Ujú. Como hemos hablado en otra oportunidad, la universidad tiene esta mirada y esta misión de formar profesionales en el ámbito de las ciencias ambientales. Un trabajo permanente también en el cuidado del ambiente, tema que si bien se ha movilizado históricamente, en el último tiempo ha cobrado mayor relevancia, ¿no? El tema del cambio climático y demás, e incluso muchos lo asocian a la emergencia sanitaria mundial. En este sentido, en esta línea, preguntarle qué rol puede ocupar el sistema universitario en general y la Universidad de los Comechingones en particular en este tema del cambio climático, del cuidado del ambiente. Bueno, es que el conocimiento científico para las cuestiones ambientales es fundamental. Además, es muy cambiante y además de ser muy cambiante, es muy importante los conocimientos locales, ¿no? Porque los impactos, un tema global como el cambio climático después tiene impactos locales. Entonces, cómo cada región conoce su territorio, ¿no? Porque en esto no podemos importar recetas, y bueno, suele haber como una presión por ahí de lugares con un conocimiento científico más desarrollado que imponen, no es que las imponen, sino que bueno, uno toma recetas que no son adecuadas. Por eso para mí lo de la expansión del sistema universitario argentino ha sido muy importante en este sentido, en poder generar conocimiento local, digamos, también en muchos saberes locales. Nosotros tenemos un problema muy importante con incendios forestales, y combatir esos, prevenirlos y luego combatirlos o recuperar lo que sucede después de los incendios, no es lo mismo en nuestro territorio, en San Luis, con nuestra flora, nuestra fauna y nuestras dificultades, que tal vez un incendio forestal en el sur de Argentina o en el norte, igual que el recurso hídrico. Para nosotros es una limitante muy grande para nuestro crecimiento como población, porque el recurso es muy escaso y es muy frágil. Entonces, cómo poder utilizarlo, gestionarlo, cuidarlo, bueno, creo que nos trae un arraigo local impresionante, y a su vez con una universidad nacional que vamos a tener conocimientos generales, ¿no? Cualquier estudiante nuestro va a poder aplicar los conocimientos en cualquier provincia del país o en cualquier lugar del mundo, sino que esto nos permite que más allá de lo que es la actividad, las carreras de pregrado y grado, esos conocimientos, es después tener líneas de investigación propias, trabajos de extensión adecuados a nuestro medio. Así que creo que sin duda nuestra universidad se configura particularmente orientada a los temas ambientales, y en eso es donde nosotros, cuando esta universidad aún era un proyecto de ley, lo que se proponía era contribuir al sistema universitario argentino con estas áreas de vacancia. Nosotros tenemos carreras como meteorología, que solo está en la UBA en La Plata, ya lo hemos conversado, en la UBA en La Plata y aquí en Merlo, o paleontología, que para nuestra región es muy importante estudiar los fósiles, la vida pasada, pero no con vestigios humanos. Entonces, creo que, bueno, nada, estamos buscando aportar más ciencia y más conocimiento nacional a nuestro territorio. De ahí esta cuestión de las carreras que tienen esta cuestión eminentemente práctica, que las carreras de la Universidad de los Comechingones, como usted nos cuenta, esta cuestión práctica que durante la pandemia se ha visto imposibilitada, y bueno, ahora por suerte tenemos la posibilidad de que vayan avanzando en los laboratorios y demás, ¿no? Sí, totalmente, así que para nosotros es muy importante, y también es muy importante, nosotros hemos trabajado, nuestras carreras son elegidas mayormente por varones, ¿no? Porque son muy ingenieriles, y eso acontece en Argentina, es una cuestión tal vez cultural, ¿no? Sí. Entonces hemos trabajado en una línea de becas, que creo que lo comentábamos a principio de año, de estímulo a las vocaciones técnicas femeninas,
y científicas femeninas, un poco para acompañar a nuestras estudiantes mujeres para que puedan estudiar estas carreras, porque estas carreras además tienen como una carga horaria muy fuerte, les requiere mucha dedicación, y bueno, la mayoría de nuestras estudiantes tienen que compatibilizar tareas de cuidado, sea de sus hijos, hijas, de sus familias, con la universidad, y muchas también trabajan, así que esa línea ha sido muy importante, y buscamos también acercar a las mujeres a estas carreras. Justamente tenía la intención de preguntarle lo que hablábamos en aquella oportunidad, que fue para nuestro programa de radio en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, justamente, y abordábamos esto que tiene que ver con las políticas de género que impulsa la universidad, desde que haya más equidad en los docentes, en los jefes de cátedra, a impulsar esto que decía de que más chicas se inscriban y cursen las carreras como ingeniería, que incluso según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias son las que menos mujeres se inscriben y cursan, ¿no? y se gradúan de estas carreras. ¿Cómo continúan todas este plan institucional de género, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos un área de género, así que estamos como dedicadas fuertemente a poder ir implementando, también en el contexto de pandemia, tal vez esto se disminuyó un poquito la visibilidad de lo que estamos haciendo, pero hay toda una línea de capacitación en el marco de la ley Micaela. Hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer de Nación en una escuela de educación popular, digamos, para dar talleres, esos ya son talleres de extensión universitaria para mujeres, o en cuestiones de género. Teníamos esta línea de becas de vocaciones científicas femeninas, de estímulo a las vocaciones científicas femeninas, que hemos implementado este año con mucho éxito, y por supuesto que ya llegaron para quedarse. Y después en el ámbito de la carrera docente, que es donde hay que trabajar, que también nos sucede que tal vez hay muchas docentes mujeres, pero cómo estimular para que sean ellas las que también puedan acceder a cargos jerárquicos dentro de la carrera, ¿no? Hay mucho para hacer, hay mucho compromiso, y creo que bueno, en eso seguramente podremos ir implementando políticas para que esto verdaderamente sea una universidad con igualdad de género. Uh-huh. Quiero pasar a otro tema que tiene que ver con el financiamiento de las universidades públicas de la Argentina. El Consejo Interuniversitario Nacional votó hace 2 meses atrás, un mes atrás, en el 80º plenario del CIN, lo que es la propuesta de financiamiento para las universidades, y después el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía enviaron el proyecto de ley de presupuesto al Congreso Nacional, donde se ha generado este debate sobre si habría un ajuste, un recorte en el presupuesto final de las universidades de alrededor de 75.000 millones de pesos, si mal no recuerdo. ¿Qué le parece este debate que se ha generado, esto que votó primero el CIN del presupuesto y lo que luego se ha enviado al Congreso Nacional, ¿no? En primer lugar, siempre el CIN lo que hace es una propuesta a la Secretaría de Políticas Universitarias que le sirve como, digamos, como base, es un intercambio que hay muy fluido entre CIN y Secretaría. Así que no es que la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que arma el presupuesto en Nación, haya dejado de lado esa propuesta, sino que bueno, luego, entre lo que se propuso de la Secretaría de Políticas Universitarias y supongo que lo que acontece en el Ministerio de Economía de Nación, que quien finalmente hace el presupuesto, bueno, ahí puede haber habido esa diferencia. Entiendo igualmente que se está trabajando en favor de revisar esas diferencias. Bueno, y si no, desde mi punto de vista, nosotros confiamos, hay un fuerte compromiso de quien era secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, que ha sido rector, ha sido presidente del CIN, y actual ministro de Educación, bueno, no sé si recomponer sería la palabra correcta, en trabajar a favor de que se mejore ese presupuesto. Entiendo también que estamos en un contexto de pandemia, entonces, digamos, yo particularmente creo que el gobierno nacional nos ha puesto en agenda a las universidades, nos ha financiado desde el programa de
infraestructura que antes no existía, hasta estas cuestiones de virtualización, por lo cual creo que en todo caso si pasa por algún, no creo que sea un ajuste la palabra correcta, en todo caso será una distribución equitativa del presupuesto en distintas políticas públicas, pero igualmente entiendo que hay muchas universidades que con ese presupuesto se venían afectados, pero confío que desde el ministerio tendrán herramientas para poder trabajar. Esto, el SIN y las secretarías, el SIN hace una propuesta y generalmente se toma como indicador para la elaboración de la planilla del presupuesto. En esta propuesta que genera el SIN, hemos hablado con otras autoridades universitarias sobre esto y sobre las áreas a fortalecer para el financiamiento del próximo año, donde se encontraban, por supuesto, el tema de la virtualidad y también el tema de la extensión universitaria y lo que respecta al salario docente y no docente. ¿Está de acuerdo con fortalecer estas áreas en el próximo financiamiento de las universidades? Totalmente, yo creo que lo de la virtualización nos va a llevar un buen tiempo poder poner las universidades a la altura de lo que tiene que ser para que sea un buen, para que pueda acompañar, digamos, a toda la propuesta académica de las universidades, así que creo que virtualización es fundamental. Creo que infraestructura, aunque sea para las universidades de reciente creación, que es lo que a mí me toca, nos resulta fundamental porque estamos naciendo y tenemos que contar con infraestructura propia, tal vez otros rectores de universidades más grandes no tengan las mismas necesidades. La línea de investigación ha estado siempre y el año pasado se incorporó a la de extensión universitaria, que es muy importante, así que también creo que eso en ese sentido es muy importante que esté. No sé si creo que me habías dicho otra más, pero no me acuerdo, pero sí, me el tema parece del salario docente. Del salario es re importante, súper importante, por supuesto, y en eso yo creo que fue el principal compromiso este año, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, el tema de la recomposición salarial, que en paritaria fueron duras, fueron difíciles, llevó su tiempo, entiendo, entre el ministerio y los gremios, pero fueron unas buenas paritarias y eso sí, creo que es la política clave, es la principal, ¿no? Por supuesto. Para ir cerrando, al principio hablábamos de esta aprobación de poder ir avanzando hacia la presencialidad plena, y si bien esto se está planificando de forma gradual, seguramente no va a ser como eso que teníamos en el 2019 previo a la llegada de la pandemia. Según su visión, ¿cuándo cree que las universidades en general y la Universidad de los Comunicadores en particular tendrá de nuevo esa presencialidad plena que vivíamos en el 2019? Yo creo que si las condiciones están dadas, ya a partir del año que viene vamos a poder tener esa presencialidad plena. Claro que esa presencialidad plena será distinta, ¿no? En el sentido de que habilitaremos todo lo necesario para la presencialidad, pero como decíamos, la virtualidad a los docentes y a las docentes nos dio una oportunidad inmensa por ahí de poder aprovechar esta herramienta y complementar nuestras clases. Ya tal vez no se requiera tanta carga horaria presencial, sino que poder combinar de manera, digamos, inteligente estas dos modalidades. La verdad que han sido espectaculares y que nos permite a nosotros, sobre todo, pensar en estudiantes que no están radicados en la Villa de Merlo y que ordenadamente puedan tal vez tener una cuestión más de ir y volver. O nosotros, por ejemplo, ahora se estaban organizando, hay cátedras que se han organizado y que los chicos vienen y están 2 o 3 días acá y aprovechan hacer las salidas a campo, laboratorio, y lo que es teórico lo continúan después virtual. Entonces yo creo que, o sea, se reconfigura todo. Pero volvemos a esa, para mí ya en marzo del 2022 vamos a estar con presencialidad plena nueva. Es una nueva presencialidad. Bueno, me queda esta última pregunta que tiene que ver con, al margen de, por supuesto, lo que hablábamos de la virtualidad, que como todos bien nombran, vino para quedarse. Si hay que destacar un aprendizaje institucional, un aprendizaje político, podríamos decir también, y como docente, como autoridad, como miembro de la comunidad universitaria, que podamos destacar y que va a quedar como aprendizaje luego de la pandemia, ¿cuál sería?
Bueno, en primer lugar la solidaridad, creo, ¿no? Tuvimos que ser como muy solidarias y solidarios para poder trabajar en un contexto de pandemia, sin poder vernos, cómo pudimos articular y estar gestionando. Nosotros, no sé, teníamos población de riesgo, por ahí docentes, gente en gestión, que no nos podíamos ver prácticamente. Ahora, bueno, estamos normalizando todos estos encuentros, pero así que creo que la solidaridad es un valor a rescatar fuertemente. Después, desde el punto de vista académico, esto que decíamos, lo de habernos virtualizado en emergencia y haber salido de una situación de crisis estresante, ahora creo que para futuro eso también nos vino muy bien como universidad, como docentes sobre todo, que tal vez para los que somos docentes presenciales, la virtualidad era todo un desafío. Creo que aprendimos mucho y que sobre todo, bueno, ojalá que pospandemia, que todavía falta, todavía estamos en pandemia, pero pospandemia, todos estos aprendizajes también queden y se valoren, porque también en el afán de volver a lo anterior, tal vez no olvide estas cosas, pero bueno, yo rescataría como valor la solidaridad y como fortaleza la virtualización, ¿no? Esta oportunidad de virtualizarnos, que permite, como decías vos, el acceso sobre todo a muchísimos estudiantes, principalmente en eso, pensando en eso, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión también, pero nosotros en eso teníamos como una práctica ya, en el caso de mi universidad de expediente digital y estas cuestiones, bueno, ya ahora nos estamos reacomodando, vamos a pasar a un nuevo sistema, todo mejorado, pero yo te rescataría en nuestro caso estas dos cuestiones. Bien, perfecto. Rectora, muchísimas gracias por charlar este momento con Data Universitaria, por la predisposición. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí ya a modo de cierre, ¿no? Bueno, no, sobre todo que ha sido una etapa muy compleja, creo que en ese sentido rescatar, sí, y agradecer, mira, muchísimo agradecimiento, porque nosotros, no sé cuánto la comunidad en general sabe que nosotros suspendimos las clases 2 semanas en 2020, nosotros iniciamos las clases, cuando estamos iniciando el cuatrimestre, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y solamente en 2 semanas pudimos reconvertirnos y la universidad nunca dejó de trabajar. Así que a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestra universidad, al cuerpo docente y a los estudiantes que pudieron acompañar en una primera etapa, como que por supuesto estuvieron más inquietos porque tenían como miedo de perder tiempo, ¿no?, en su carrera, pero creo que estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos puedan recuperar lo más que se pueda. Así que en ese sentido eso me gustaría sobre todo agradecer muchísimo y mencionar esta fuerza y este compromiso de las instituciones de universidades públicas para salir adelante en la pandemia y bueno, como instituciones con mucho compromiso con el bien común, ¿no? Agustina Rodríguez Sá, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a vos.